clase arranca ahora, la clase arranca, y entonces lo que vamos a hacer es, bueno, les voy a compartir, o sea, la clase de hoy va a ser de K-means y de DB-scan. Pero antes que nada les muestro, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen una tablita, ¿no? Por ejemplo, acá, que les estoy mostrando en este blog. Y acá tienen, por ejemplo, recién nacidos. La altura, el peso y la edad se refiere a la cantidad de semanas que nacieron, si es 7 mesinos, 8 mesinos, ¿no? Si nació o sea que creo que son 45 semanas es lo natural, pero hay recién nacidos que nacen antes, ¿no? Por ahí tuvieron que estar en la incubadora, etcétera, etcétera. Y a uno de ellos le falta el peso. Y en principio, usted, lo que hacen estos métodos que estamos viendo es agrupar, ¿no? En un conjunto de, en grupos que son bastante similares entre sí, donde la palabra bastante similares es un poco quizás vaga, ¿no? Pero eventualmente si esos grupos con los cuales uno está agrupando los datos son bastante similares, entonces es natural que si uno tiene un dato que está cerca de ese grupo, asignarle el valor faltante a un valor más o menos cercano, un valor característico de este grupo, ¿no? Por ejemplo, acá falta el peso, ¿no? Pero acá, ¿qué nos dice este muchacho? Nos dice que mirando este dibujo, vos lo ves cerca de, que está cerca de los puntos 5 y 1, y entonces tiene que tener un peso entre 72 y 77 kilos, porque 72 y 77 no son kilos acá, tiene que ser otra cosa, tiene que estar medido en, no sé si en libras, ¿no? Sí, no sé en qué está medido este peso, pero la cuestión es que entre 1 y 5, 5 pesa 72, 77, y este faltante está cerca de esos dos números. Entonces, como está bastante cerca, entre 5 y 1, le van a asignar un peso entre 72 y 75, por ahí un promedio, ¿no? Entonces, eventualmente, el hecho de poder, a ver, esperen que voy a bajar esto, el hecho de poder agrupar en grupos, como los grupos tienen objetos que son muy similares entre sí, capaz que te permite hacer una predicción. Entonces vamos a la clase de hoy, que hoy no voy a dedicarme a pasarlo porque sería bastante larga y además muchos de los códigos ustedes los conocen. Primero lo que hago es, me importo todas las librerías. Yo la verdad que esta librería que puse acá la pongo por inercia, me parece que no la estoy usando. Pero ahora vamos a ver, Mat importo, Nanfi, Linear Algebra, por si hay que usar alguna, ¿no? Trabajar con matrices, Matplotlib para hacer gráficos, y Pandas. ¿Por qué Pandas? Porque Pandas es un archivo que en particular me va a permitir leer yo acá tengo una lista de tumores, no vamos a llamarlo cánceres aún, de tumores, ¿no? Y tengo una clasificación tengo acá, ¿qué pongo? ¿Qué quiere decir esta instrucción? PD de la librería Pandas, léeme un CSV o un text. Si uno tiene un TXT y pone acá el archivo, te lo lee. Y acá te lo pone, ¿no? Y cuando le pones DF te pone el archivo como es. Obviamente es un archivo gigante, son 569 columnas, 32 columnas por 569 filas, es muy grande, pero lo que me da es, bueno, características de tumores, con cavidad, el radio, el perímetro, el área, no sé, la textura, ese tipo de cosas, ¿no? Es una dimensiones fractales, ¿no? Entonces yo tengo todos estos datos, que obviamente no los puedo leer uno por uno. Primero, esta instrucción es siempre muy útil, porque acá te dice si hay valores faltantes, porque a veces uno tiene una lista, pero hay valores que están faltantes. Y acá no hay valores faltantes, me dio todo cero. Esta instrucción que pongo acá es la instrucción que te muestra si hay o no valores faltantes. Cuando hay valores faltantes se hace lo que se llama limpieza de datos, es decir, o bien se reemplaza por algún promedio, pero en este caso no lo vamos a hacer porque no lo necesitamos y no es tema de la materia. A propósito, elegí un archivo que no tuviera datos faltantes. Ahora vamos a ver que, en primero y principal, que esta identificación del paciente no me sirve para nada para lo que voy a hacer, es un número irrisorio. Entonces, esta instrucción df la llamé al file, le pongo igual a df drop el axis que tiene identificación, ¿no? Es decir, la columna que tiene la palabra ID, sácamela, y me la sacó.
Pero después hay otra cosa, yo voy a trabajar con números. Entonces me interesaría que el diagnóstico maligno o benigno se convierta en un diagnóstico que fuera 1 o 0. 0 es maligno, 1 benigno. Y acá le pongo esta instrucción que es de F diagnóstico, reemplazar maligno y benigno por 0, 1 in place true, y eso de F, y eso lo que me está haciendo es reemplazar la fila de maligno benigno por 0, 1, donde 0 identificamos que es el maligno y 1 es benigno. ¿Sí? Y acá, bueno, de FNP es de F to NAMPHY, uno con esta instrucción pasa este archivo CSV a un array NAMPHY. ¿Sí? Y yo en principio acá, antes de empezar a hacer nada, porque de hecho voy a hacer algunos algoritmos a manos, no voy a hacer todo invocando librerías, ¿no? Agarré y, ¿qué es lo que nos interesa ver a nosotros? A ver, en principio, nos interesa el diagnóstico. El diagnóstico, esperen que, a ver, voy a hacer una cosita, esperen. El diagnóstico, no sé dónde puse algo. Ahí está, un poco más por acá. No, vamos a hacer así. No. Hay gente en la sala de espera esperando para entrar a la clase. Uy. Y la sala de espera, por eso, a ver, espérame. Voy a dejar de compartir medio segundo. La sala de espera, 1, 2, 3, 4. Entonces, acá ya acepté. Beso, qué loco. Claro, perdón. Si hago así, entran todos. Está bien. Bueno, volvemos entonces a la demostración de la pantalla. Para los que recién entraron, lo que tengo, los que recién acaban de entrar, les digo, lo que tengo acá es un archivo ya limpiado, que hice una limpieza de 2 minutos que no es irrelevante, con datos acerca de cánceres, de tumores, ¿no? Y si son benignos o malignos. O sea, tengo el radio, la textura, el perímetro, etcétera, etcétera, y si es maligno o benigno. Y acá está pasado a NAMPHY. Perdón, ¿qué voy a hacer antes de acá? Sí, bueno, y perfecto. Acá me importa una librería que se llama From Scalearn Preprocessing Standard Scaler, que hace las normales. A ver, siempre es una buena costumbre, eso también es entendible desde un punto de vista, no sé, de sentido común, que sería la siguiente, que hay que normalizar los datos de alguna forma, porque vos si no tenés 300 metros cuadrados, 2 bananas y 0,05 de densidad superficial de la gota. Entonces, si uno no normaliza los datos, es cualquier cosa. 30 bananas, 500 elefantes, 0,005 metros cuadrados. Entonces, hay formas de normalizar los datos que se los explicaron en la teórica en otras materias, pero acá, por ejemplo, Standard Scaler es una de esas normalizaciones, ¿no? Igual ahora voy a hacer una normalización yo a mano, porque en un momento me cansé un poco y dije, no estaba controlando las cosas y las voy a hacer a mano. Pero digamos que esos son datos ya normalizados, ¿ven? O sea, tienen valores de alguna forma mucho más controlados que, por ejemplo, que 1720, ¿no? 1038, ¿está bien? Entonces yo acá agarré y lo que hice, lo primero que hice es esta instrucción. Esto no tiene mucho gracia, lo voy a hacer ahora bien abajo. Agarré x1 y x2, la primera y la segunda columna. No, la segunda y la tercera, porque empieza en 0, ¿no? Y le dije, graficalo en una figura de azul y agregales el veredicto si es benigno o maligno. Y esto lo que me hace que me lo saqué de algún lado, no es que lo inventé, ¿no? Esto me pone el label, por ejemplo acá, y me pone si es maligno o benigno. Pero este gráfico es espantoso. La verdad que sí, me está poniendo 0, 1, 0, 1, ¿no? Si es benigno o maligno, pero este gráfico es ilegible. Entonces hay una forma mejor de hacerlo, que es, por ejemplo, ¿no? Agarramos la fila 2 y la fila 3, el radio y el perímetro, ¿no? Y hacemos así, agarramos y nos definimos x igual a x, que es la columna 2, diagnóstico 0, que quiere decir maligno, y que es la columna 3, diagnóstico 0, z, que es la 2, pero que elija las que tienen diagnóstico 1, es decir, benigno, y lo mismo con la 3. Y que me los dibuje la x y la y en rojo y la otra en verde. Y acá están dibujados. Pero este no es un muy buen gráfico porque
a ver, conviene elegir hacer el procedimiento que le explicaron en clases pasadas. Vamos a componentes principales. Es decir, es mejor hacerlo por componentes principales y definir qué dos variables son más representativas. Entonces, vamos, acá Scikit-learn de Composition tiene ¿cómo se llama? Un módulo que es PCA, y le vamos a poner de a dos componentes. Vamos a elegir dos componentes, las dos componentes, vamos a elegir dos, ¿sí? Y acá le pedimos que agarre mis datos X y que me los transforme en componentes principales. Acá me lo hizo. Y si uno le pone PCA componentes, porque acuérdense que las componentes principales no son una o otra columna, sino que son toda una combinación lineal. Bueno, estos son los coeficientes de la combinación si quieren curiosear. Pero la cuestión es que me está definiendo unas componentes principales. Y entonces, si uno hace el dibujo en componentes principales de los malignos y los benignos, ¿no? Porque ahora le llamé U a principal. ¿Quién es principal? Bueno, principal es PCA fit transform de X, es decir, son las componentes principales de X ya transformadas y fiteadas. ¿Sí? Entonces, bueno, acá queda un poco mejor separado, ¿no? Que se ve que son los benignos están para la derecha y los malignos para la izquierda. Se ve un poco mejor la figura, ¿no? Bueno, esto es un cálculo que me hice para mí, no, eso es porque yo estaba estudiando el tema, vamos a saltearlo. Pero está bien, esto no tiene relevancia en la clase, yo venía entrenándome con los temas y venía haciendo cosas, ¿no? Bueno, acá no hice nada, acá hice lo mismo que antes, es decir, me agarré el DF de nuevo, la, la descripción de los tumores, porque ahora voy a hacer un par de cositas y quiero empezar como si fuera de cero. Las componentes principales me mejoraron un poco, me disciernen un poco mejor lo que es benigno y maligno. Pero ahora me agarré de nuevo mi archivo sin normalizar, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es normalizarlo, pero a mi manera. Lo quiero normalizar a mi forma. Le voy a poner a cada elemento df menos el... Uno tiene un elemento, le resto el mínimo y lo divido por la amplitud entre el máximo y el mínimo. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Está bien? Es decir, me gusta más esa normalización. Voy a usar esa, tengo ganas. Hay varias normalizaciones posibles. Min, max scaler, estándar scaler, pero voy a usar esta a mano y lo hago yo. Entonces acá lo normalicé yo y como vemos tenemos, y además está buena esta normalización pues no me va a cambiar la fila 0 y 1, porque 0 queda en 0 y 1 queda en 1 con esta normalización si lo piensan. Y bueno, y acá tengo todo normalizado, nada supera el valor 1, son todos valores entre 0 y 1, y además son todos valores positivos acá, no hay ningún valor negativo. Bueno, y entonces, acá viene un temita interesante que le vamos a buscar a Gabriela, está en las clases de Gabriela, Codo, acá está. Me interesa, a ver, les hago un recuerdo, les estoy haciendo un repaso de K-medias y ahora vamos a DBSCAN, ¿no? Esperen que dejo de compartirles, porque este algoritmo que puse acá es un algoritmo que permite, a ver cómo se los comparto de acá. Acá lo tengo, ¿no? En algún momento Gabriela está describiendo, empezamos de cero, ¿no? Acá Gabriela explica cómo vas dividiendo en clases, ¿no? Los métodos, y acá empieza con K-means, ¿no? Y te va definiendo los baricentros, ¿no? Que ella definió, y te va diciendo que las clases, cuando uno usa este método que se llama K-medias, lo que va haciendo es que te va definiendo los baricentros, ¿no? De cada grupito, de cada racimo. Clusters en castellano para mí sería racimos. Y bueno, y acá está la distancia entre clases, ¿no? Y la clasificación me dice es óptima si minimiza esa distancia entre clases, ¿no? Y esa distancia entre clases, bueno, a ver, ¿no? Uno va aumentando, uno puede agarrar y decirle, a ver, dividímelo en 2 clases, o dividímelo en 3 clases, o dividímelo en 20 clases, ¿no? Y acá en un momento ella hace un comentario, en algún momento lo va a poner este codito. Claro, que a medida que vas aumentando clases, se va a optimizar. Claro, si uno aumenta la cantidad de racimos, pasa esto, y ella espera que el gráfico, ¿no? Es decir, este es el gráfico de esta distancia, ¿no? De esta distancia que definió en la teórica. Uy, bueno, acá está. Y a medida que vos vas aumentando,
esta distancia va disminuyendo y la clasificación se va haciendo óptima. Pero ella dice que conviene, si no te querés ir tan lejos con 10 clases, fijarse dónde está el codo. El codo que se llama, leí en la literatura, se llama codo de Janus. Pero la cuestión es que este codo que está acá es un codo que nos permite, bueno, acá ya empieza a disminuir considerablemente esa distancia. Entonces uno se puede quedar con el punto de este codo. Dicho esto, el algoritmo que puse acá, vamos a mirar un segundito, voy a demostrarlo acá, tic, 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 tic. Uy, no, esto no es lo que yo les quería mostrar, esto no, sino que es el Safari. Acá está. Entonces, acá está este codo, y lo que hicimos es, bueno, K-means me lo importé, no voy a hacer el algoritmo K-means, aunque después, más adelante, capaz que les voy a hacer un pequeño algoritmo de DBSCAN, ¿no? Porque es lo que me corresponderíamos ahora. Pero acá existen scalar clusters, uno se puede importar un módulo que hace K-means y lo hace solo. Y entonces, este algoritmo que puse acá lo que dice es que haceme K-means, ¿no? Y que para ahí entre rango 1 y 12, ¿no? Haceme, que es la cantidad de racimos, haceme K-means, ¿no? Le puse un número de iteraciones, o sea, le tiré 600, pues estoy buscando en la literatura, tiré 600, no sé si es óptimo o no, y fiteá, y esta instrucción que está acá, que obviamente la saqué de un manual, lo que te va a dar es esa W. Y después lo vamos a ¿cómo se llama? A dibujar, y cuando uno lo dibuja, que está por acá, a ver, esperen un segundín, tic, tic, ahí estamos, esperen que voy a subir un poquitín, hacemos el dibujo de WCS, vemos que en 2, ya pinta bien, ¿no? Es decir, con hacer una clasificación nada más que con 2 racimos, ya empieza a bajar esa distancia considerablemente. O sea, acá tendríamos ese codo que Gabriela no nos mencionó ese nombre, de esa forma, investigando vi que se llamaba codo de Jambú o Jambú, ¿está bien? Entonces, vamos a quedarnos con 2. Y entonces ahora surge un misterio que ya obviamente ustedes se estarán preguntando, a ver, estos dos clústeres, ¿no? Me dice que con estos dos clústeres grandes están separados, ¿no? Y supuestamente los elementos de ahí adentro tienen características bastante similares. La pregunta es, ¿será una división entre tumores malignos y benignos o será otra división? Es una casualidad que sea 2 y por ahí me está dividiendo entre los que tienen radio mayor que tanto y radio menor que tanto y no tiene nada que ver con malignos y benignos. Es decir, ¿qué tan relevante es que sea maligno o benigno en este contexto, ¿no? Entonces vamos a agarrar y vamos a hacer, me define una función que se llama clustering, que es K-means con 2 clústeres, porque miré el código de Jambú, y el código de Jambú me dice que con 2 ya la cosa va a andar bastante bien. Y bueno, y me definí esta función, ¿no? Y que me haga el clustering en mi archivo que se llama dfnorm, porque ese es el que me dice normalizado. Y que le agregue, le puse acá, una nueva columna que se llama índice de racimo, que sea el clustering label, porque los clusters van a tener un índice que es el 1 y el 2. Entonces, ¿a cuál pertenece? A 1 y 2. Entonces le pedí que le agregue a mi archivo, esperen que voy a correr un poco esto por acá, no sé, no, sí, medio por acá. Así ahí, bueno, no sé, sí, está bien. Y le pedí al archivo, que acá, no se ve, acá se ve bien, que le agregue una columna al final diciendo a qué racimo pertenece cada una de estas cosas. Entonces ya están clasificadas por racimos. Entonces ahora vamos a ir a PCA, bueno, agarramos, de nuevo me calculé las PCA, las componentes PCA para este archivo que me normalicé yo, y me da las componentes 1, las componentes 2, ¿no? Le pedí a PCA que me haga el PCA para el archivo df normado, y ahora me definí PSA tumor, que es de un archivo de pandas, data frames, que me haga esto. Lo que quiero que haga es lo que dice acá, que me dibuje la componente 1, la componente 2 y el índice de racimo. Es decir, me haga a partir del dato que yo tengo, que es este dato que, o sea, agarré PSA, lo transformé de fnorma y le hallé las componentes principales. Y de estas componentes principales que me ponga 2 columnas con un nombre, componente 1, componente 2, y que le concatene, pdconcat,
el índice de racimo. Entonces acá tenemos el PCA1, el PCA2 y el índice de racimo correspondiente. Y ahora voy a graficarlas. Voy a graficarlas y ahora viene lo interesante. Me ha dado una figura de tamaño 7,7, ¿no? Y una cosa, por ahí, esta forma de dibujar, no, está bien, no voy a decir nada. Le pongo componente 1 al eje X, componente 2 al eje Y, le pongo el título componentes principales, el tamaño de la fuente 15, y voy a poner dos colores, blue y green, y que me escateree la componente 1, la componente 2, ¿sí? Los nombres componente 1 y componente 2, quizás esto, ahí está, quizás estas instrucciones les son un poco distintas porque ustedes por ahí están acostumbrados a escaterear elementos de una matriz, pero si están leyéndolo de un CSV, esta es la forma de hacerlo, pero no pasa nada, ¿no? Entonces, y que le ponga el color de los temas, y que dibuje con el índice de racimo, blue si es 1 o green si es 0, ¿no? No me acuerdo, sí, los índices de racimo son 1 y 0. Entonces acá me los dibujó. Y acá está la división por racimos, ¿no? La división que él hizo él por racimos. No tiene nada que ver con que si el tumor sea benigno o maligno. Simplemente es el dibujo de los racimos. Me dice que tenés un racimo verde y un racimo azul. Buenísimo. Y este es el dibujo. Pero ahora lo que hice es lo mismo, PCA2 le puse, ¿no? Que me hace el fit transform, pero que ponga una componente 1 y componente 2, pero que ahora le concatene no el índice de racimo, sino la diagnosis, que era benigno o maligno, que en este caso lo pusimos 0 o 1. Y entonces me hice este gráfico y ahora le digo que me grafique lo mismo, green y blue, pero ahora lo que me está graficando como green y blue no es el índice de racimo, sino si es 0 o 1, es decir, si es benigno o maligno. Y vamos a ver la gráfica. Fíjense, voy a mover la gráfica de acá para acá, es rápido. Esta es la gráfica entre los racimos, ¿no? Es decir, cómo me los dividió en racimos. Y esta es la gráfica, cómo me lo dividió entre benignos y malignos. El único punto de discusión que aparece, me parece que son estos puntos que están acá, que, a ver, estos tres están azul, y si yo me muevo acá abajo, hay dos que están azul, pero este me lo convirtió en verde. Es decir, hay un puntito, un solo puntito, en discusión que yo veo, que es que, es decir, está en discusión, es decir, que uno me discute que, no que está en discusión, es decir, uno de esos puntitos que es maligno pasó al otro racimo, pero el resto está bien agrupado. Entonces, si bien no tenía por qué serlo, esto me da la impresión que la verdad es que los benignos y los malignos están bastante bien separados. ¿Sí? Los benignos y los malignos están bastante bien separados. Y aparentemente en este clúster, en esta división en racimos, influye mucho el hecho de que sea benigno o maligno. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahora lo que estoy diciendo? Hagan preguntas, ¿eh? ¿Se entiende lo que está pasando? No tendría por qué serlo, pero lo fue. ¿Se entiende? ¿Hasta acá hay preguntas? ¿Quieren que repita algo? No me quiero... ¿Se entiende lo que hice? Es decir, lo que hice fue, agarré las componentes principales, ¿por qué? Y para poder graficarlo y poderlo ver. Entonces dibujé un dibujo de las componentes principales dividido en racimos, ¿no? No metí ningún algoritmo a mano, invoqué nada más una función que se llama K-means, que hace todo ella por atrás, hace todas las cuentas que hizo Gabriela en la teórica y las hace. Igual ahora después voy a hacer una cuenta con dbScan, etcétera, etcétera. Pero ven ustedes que lo que hice fue una división de racimos y después una división entre benignos y malignos. Y es bastante similar la clasificación, excepto por un puntito. ¿Sí? Estamos todos... A ver, dejo de compartir pantalla a ver si alguno me está chateando algo. No. ¿No hay Yo preguntas? tengo, ¿te puedo hacer una Sí. pregunta? O Decime. sea, entendí todo eso de los gráficos Sí. y ¿hay manera de saber cuáles son las componentes principales, tipo de todas las variables que había ahí? Sí, para que te muestro. Espera. Justamente, sí, no es ninguna de las variables. Fíjate cuando lo hice acá. eh, para adelante. Ah, PCA Components, ¿no?
acá lo que te está dando es la combinación lineal, es una combinación lineal de todas las variables. Entonces la primera componente principal es 0,21890 x1, más 0,3 x2, más 0,22753 x3. Esa combinación es la primera. Y la otra combinación que está acá abajo, que empieza acá con este corchetito, es toda esa combinación lineal, con 30 coeficientes, pues son 30 columnas, 30 y pico de columnas. Esa es esa combinación. No es una columna en particular. Aunque quizás podría fijarse uno que quizás el diagnóstico... Sí, no, es esta combinación lineal. Vos cuando haces el PCA, pone PCA.componentes, guión bajo, y te va a dar la combinación lineal. No es una componente en particular, no la identifiques con el radio. No es ninguna de estas, es una combinación lineal. ¿Está bien? ¿Se entiende? Con esa instrucción PCA.components guión bajo te va a decir cuál es la combinación adecuada. ¿Sí? Ok, sí, está bien. ¿Está bien? Tiene más lógica encima que sean la combinación de todas las columnas, Sí, no digamos. es una en particular. No, es un algoritmo que te hace toda una transformación, rotaciones y demás. ¿No? Esto es una flor de transformación lineal. Bueno, y acá lo hicimos. Bueno, y acá yo ahora me voy a meter con DivScan. Acuérdense que la diferencia con DivScan es lo siguiente. Pero no, antes de meterme con DivScan voy a hacer una cosita más. Como recién le decía al principio, que me va a llevar 2 minutos. ¿Sí? Acá, bueno, hice DivScan y vemos que es parecido a DivScan a lo anterior, pero hay cosas que me agregó puntos de otro lado, pero ahora vamos a discutir un poco eso. Pero déjenme hacerles un comentario de 2 minutos, pero que es muy importante. Y porque además estoy llenando un gap de videos de YouTube o de tutoriales que veo. Como les decía, medio que... A ver, en principio acá me está dividiendo datos. No es nada más que eso. Pero se pueden hacer predicciones. Porque lo interesante sería, si yo agrego un nuevo dato, ¿no? Que me diga si es benigno o maligno, si me lo puede predecir. ¿Sí? Y déjenme mostrarle 2 minutitos como un bonus track, pero está muy bueno. Acá empiezo de cero de nuevo. Agarré, en vez de llamarlo DF, le llamo DG para que no se me confunda con lo de arriba, pero es el mismo archivo de siempre. Le saco la columna de las identificaciones, no sirve para nada, reemplazo el maligno benigno por 0,1, acá hice de nuevo la normalización, lo pasé a NumPy, tengo el normalizado en NumPy y el no normalizado en NumPy, ¿no? Y calculo en cada columna, esta instrucción que puse acá me da el máximo de cada columna. ¿Para qué estoy haciendo esto? Porque ahora yo quiero hacer predicciones, entonces quiero llenar algo que no lo voy a encontrar en ningún video de YouTube y se los digo, pero en serio, me rompí la cabeza para hacer esto, así que quiero dedicarle 5 minutos porque yo entiendo que a ustedes como científicos les va a servir mucho. Miren, voy a dividir todos los datos, son 32 datos. 32 datos. El 0 es el tumor, si es benigno o maligno, el diagnóstico. Y el otro dato es todo el resto. Entonces me parto, X, ya lo pasé a NumPy, ustedes se fijaron arriba, lo pasé a una matriz. Todo el resto de las columnas es una cantidad de variables. E Y es otra cantidad de variables. Es la variable que yo quiero definir, ¿no? Si es benigno o maligno. Entonces me voy a hacer existe algo que lo que hace es este Scalar Model Selection import train test split, ¿no? Y uno se define una variable xtrain, xtest, y train y test, train test split, x e y. ¿Qué quiere decir esto? Me partió las 569 filas, pues son en 426 y 143. Va a ser arbitrario esa ruptura. Estas son las de entrenamiento y estas son las de test. Y lo que me va a hacer es esto. Se va a entrenar, hay un algoritmo que se llama K-Neighbors Classifier, que está ahí adentro, que obviamente me imagino, no sé bien cómo funciona por dentro del algoritmo, pero me imagino que lo que está haciendo es K-Means y te dice si tu puntito está cerca de un clúster y otro, y va a predecir a partir de eso, de alguna forma va a ser un promedio y te va a predecir la cantidad que vos querés predecir. Entonces, este es el algoritmo que yo busqué
manuales, ¿no? Que se llama K-Neighbor Classifier, número de neighbor 5, metric Minkowski P2, ¿no? Y le digo que lo entrene, ¿no? ¿Y qué es lo que hace este algoritmo que está ahí puesto? Que te digo, copy, no se piensen que yo se me ocurre anotar estas instrucciones solo, si tuve que ir a un manual y anotarla. Pero lo que te hace esto es te dice, agarró los 400 y pico de puntos que los da como datos y el resto de los puntos hace como si no supiera qué diagnóstico van a tener. Y se fija con su algoritmo a ver cuántos le pega. Entonces, cuando uno le pone acá KNN, X-Train y Train, te pone cuánto le pegó. Le pegó un 98%, es decir, se entrenó, agarró 400 y pico de datos, puso 100 datos haciendo de cuenta como que no sabía cuál era el diagnóstico, se fijó qué diagnóstico ellos predecían y lo comparó. Y te dice, le pegué en un 98%. Bien, el algoritmo está funcionando bastante bien, si está todo bien, ¿no? Entonces, entonces yo digo, hasta acá esto te lo pueden hacer, esto lo pueden ver un montón de videos de YouTube, etcétera, pero todos los videos de YouTube lo que tienen es que se la pasan entrenando, cantan victoria cuando ven que les da un número muy lindo, pero la pregunta es, bueno, pero ahora yo quiero predecir algo nuevo. Entonces yo agarré y no vi ningún video que se gaste en hacer eso. Entonces me gasté en hacer eso que me lleva 2 minutos. Agarro un tumor cualquiera, ¿no? Acá le tiré números. Obviamente lo normalicé dividiéndolo con DG, por eso me había calculado estos máximos que están acá, y el máximo y el mínimo, ¿no? Entonces agarré y agarro el tumor 0, 0 y lo normalizo. Y después me construyo una matriz normalizada, ¿no? De nuevo del tumor, ¿no? Etcétera, etcétera. Acá está el tumor. O sea, claro, me estoy agarrando el tumor, pero lo tengo que normalizar como lo normalicé antes, ¿no? Porque si no, agarro un dato no normalizado dentro de los normalizados. Entonces lo normalicé. Agarré el componente 00, lo normalicé, y a medida que voy agregando IES, agarrá y poneme el máximo y el mínimo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y lo normalicé. Entonces acá están normalizados los datos del tumor que hice, con la misma normalización que antes. Y ahora le pongo, la instrucción es KNN, porque lo llamé KNN a la función, ¿no? Que es K-Neighbor Classifier, y la palabra tenés que poner predict my tumor scaled. Y te hizo la predicción. ¿Qué le dio la predicción? 0. 0, ¿qué quiere decir? Que lamentablemente no le da benigno. Pero bueno, en cualquier caso, así se hace la predicción. Es decir, se pueden predecir cosas y esto es inteligencia artificial. ¿Sí? Ahora, dicho eso, que lo tienen acá en el código y bueno, ¿no? Les digo que me rompí bastante para hacer eso, porque para encontrar esa instrucción tuve que leer bastantes manuales y no encontrar ningún video que lo hiciera. Todos entrenan el algoritmo, pero nadie hace predicciones. No sé por qué no hacen predicciones. Videos de Estados Unidos, alemanes, es todo entrenamiento, pero nadie hace las predicciones. Me costó llenar ese app, así que ahí lo tienen. Si quieren algún día o a futuro necesitan hacer predicciones, aunque sea acá tienen un ejemplito. Bueno, vamos ahora a DBScan, que es una parte, tengo tiempo, y DBScan, que es la parte que nos falta, ¿no? Veamos un poco, antes de seguir, un poco cuál es la intuición. DBScan, ¿sí? DBScan, dendrograma, a ver, esperen un segundito, la clase, porque me mandó una clasecita Gabriela, acá, sí, a ver, sí, acá está, vamos a dejar de compartir, un momentito vamos a tener que frenar, y no frenar, sí, veamos DBScan, ¿no? Porque a veces es otra forma de agrupar DBScan de lo que eran K-medias, ¿no? Porque, por ejemplo, fíjense, por ejemplo, cuando uno tiene una cosa tipo anillos, ¿no? K-medias tendería a partírmelo en baricentros, ¿no? Y me tendería a dar una figura. Mientras que DBScan, por ahí lo que te va a hacer es dibujar toda esta de rojo y esta de negro. El algoritmo es diferente, es como que DBScan es una cosa así, miren. Yo ya me lo acuerdo de memoria porque yo lo estuve programando, pero es como que vos agarrás un punto cualquiera, ¿no? Y decís que ese punto va a ser un núcleo
si en un radio que vos elegís epsilon, hay un número que también vos elegís neta de vecinos, ¿no? Y entonces vos agarrás, tac, ese núcleo, ¿no? Entonces, cuando encontraste un núcleo, tic, ¿no? Tenés los vecinos. De esos vecinos, chequea si es núcleo, es decir, si por ejemplo, si en un radio de 0,5 tiene 4 o más vecinos. Y a todos esos núcleos les vas agregando todos sus vecinos. ¿No? Y de pronto acá agarras y tenés nuevos vecinos. Y bueno, ya agregaste todos los vecinos. Vas viendo esos vecinos y a los que son núcleos les vas agregando todos los vecinos. O no me acuerdo si le vas agregando los vecinos a todos, pero no, bueno, vas agregando vecinos a todos los que son núcleos, ¿no? Y así sucesivamente, y así sucesivamente. Y se va armando como una cadena, un dibujito, que acá lo explica Gabriela en su práctica, ¿no? Ven, acá es la definición de un punto núcleo, ¿no? Es decir, si en un radio menor que epsilon tiene n puntos, ¿no? Y se van armando núcleos y están los puntos alcanzables por esos núcleos, son los que están a distancia menor que epsilon, y después hay cosas que no son alcanzables, que se consideran ruido, que puede servir como para identificar datos atípicos, y lo que va haciendo es que te va agregando núcleos, te va agregando núcleos, te va agregando núcleos, hasta que en un momento no está agregando nuevos núcleos, ¿sí? Y la diferencia es que, por ejemplo, acá, en K-medias, ustedes tienen como baricentros, ¿no? Entonces, por ahí, en esta figura de un anillo te va a quedar esta división, mientras que acá la figura va a ser diferente, porque acá va a definirte los núcleos y el núcleo va empezando a agarrar núcleos, y de pronto acá va a frenar y decir, no, yo acá más no te puedo agregar. Mientras que este de acá dice, no, yo sigo por acá, por este pequeño caminito, y mirá todos los que te agrego. Entonces, en algunas situaciones, DB-Scan, que quiere decir, fíjense, ya el nombre en inglés nos está diciendo a qué se refiere, porque quiere decir Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise. Bueno, un poco largo, pero te está hablando de densidad, es decir, que se está moviendo por, ¿no?, puntos cercanos. Y este algoritmo DB-Scan, bueno, es diferente a K-medias. ¿Sí? Ahora vamos a entrar un poco con ese algoritmo, de hecho, en el otro file. Pero vamos un segundito entonces a mi clase. Estaría en Safari. ¿Sí? Bueno, obviamente, de nuevo, para ustedes, yo si bien voy a hacer un algoritmo de DB-Scan, que en realidad, ahora les voy a decir qué voy a hacer con ese algoritmo. En principio, a ver, yo no necesito que ustedes se sepan de memoria todo ese algoritmo. Yo lo que necesito es que ustedes sepan cuál es la instrucción que acá les puse de Python para que ustedes puedan hacer DB-Scan. La instrucción es una pavada. Es como el video que siempre les quiero mostrar. O sea, la instrucción es fácil y Python te hace todo solo. Pero yo, para que curiosemos un poco y nos interesemos con el algoritmo, en un momento voy a hacer algo. Pero a ver, veamos. From Sklearn Cluster se importa DB-Scan. Así, te importás DB-Scan. Y clustering 2 es la función DB-Scan, ¿no? Que es esta que está acá, ¿no? Por ejemplo, el epsilon es 1, mínimo, la cantidad mínima de samples 5. Bueno, claro, la cantidad mínima de números, ¿no? Es decir, vos querés que haya 5, en un epsilon de 1 que haya 5. Bueno, y acá me hice un clustering labels, ¿no? De nuevo, acá lo que hice es que a mi archivo de cáncer le agregué al final, en una columna, porque DB-Scan lo que te va haciendo, bueno, acá me quedaron dos columnas, ¿no? El índice de racimo y índice de racimos. Le tendría que haber borrado una, pero no importa. Acá tenemos índice de racimo e índice de racimos. Y lo que te está agregando acá es, bueno, me lo dividió en 2. Y lo que estoy haciendo acá es, bueno, lo de antes. Simplemente que me vaya que me haga la componente principal y que me ponga el índice de racimo, pero de DB-Scan. Y que me lo dibuje. Y vamos a comparar este dibujo que saltó con la instrucción DB-Scan
con respecto a la instrucción que hicimos antes. Fíjense, acá teníamos esta sería la de diagnóstico, y la otra era parecida, la diferencia era que estaba este puntito, la diferencia era este puntito. Y acá me identificó en este racimo un grupo y en este racimo otro. Acá, cuando lo hicimos con DivScan, ¿sí? Me saltó esto. Que estos puntos me los incluyó en el otro clustering. Y ojo, hay una cosa que me confundió, pero ojo, no tiene que dar lugar a confusión. Ustedes pueden llegar a decir, pero qué raro que yendo por densidad, si estos puntos no están densamente cerca de este, ¿no? Pero en realidad quizás sí, porque ustedes acá están graficando en componentes principales para visualizarlo. El DivScan que hicimos, no fue con... A ver, déjenme pensar un segundito, ¿no? No, el DivScan que hicimos, acá graficamos las componentes principales, pero acá el DivScan me lo hizo con todas las componentes. Ustedes imagínense que tenemos un gráfico con 31 ejes, ¿no? Y entonces no se está moviendo solo por los ejes principales, sino por los 29 restantes. Entonces, si bien por ahí da la impresión que estos puntos fueran lejanos, quizás no lo son cuando uno considera los 31 puntos, las 31 dimensiones, ¿me entienden? O sea, que aparezcan ahí dibujados, sí, parecen estar muy alejados, como desde un punto de vista de la densidad, quizás estos puntos podrían estar acá cerca, pero no, bueno, aparentemente cuando uno considera las 31 dimensiones, estos puntos no están tan lejos como uno se puede pensar, y ahora cuando uno los proyecta sobre las componentes principales quedan ahí separados. Pero la cuestión es que, bueno, acá me discute, hay 3 puntitos de discusión entre DivScan y K-means. ¿Está bien? Te da una idea que el algoritmo es diferente. Pero bueno, todavía tengo tiempo y quería hacer algo con DivScan, pero para que miremos un poco el algoritmo y de hecho hacer una... A ver, vamos a ser francos. Esto que voy a hacer acá es lo siguiente, miren. Yo hace 1 o 2 cuatrimestres, Santiago Laplana, un tipo muy pedagógico que estaba en la materia, ¿no? Él en realidad construyó un algoritmo más chiquitito, más rústico, pero más visual de cómo se hace, cómo implementar DevScan a mano. Y yo miré sus prácticas, pero lo que hice, el aporte que hice, o sea, estoy inspirado en lo que él hizo, y de hecho si quieren ahora les voy a compartir el video, por si les interesa. Ahora se los comparto, porque de hecho es un video, uy, donde dejé, esperen un segundito, ¿dónde? No me digan que cerré el Safari, no cerré el Safari, acá está, vamos de nuevo, ¿dónde está el Safari? Mi clase, acá está, sí. Pero lo que hice es adaptarlo a mi problema de cánceres, porque Santiago lo hacía directamente agarrado y hacía un dibujo random, y yo dije, bueno, está bien, el tipo hizo el algoritmo de Santiago, bueno, vamos a ver qué pasa si aplico el algoritmo que hizo Santiago hace 2 cuatrimestres, que ahora les voy a identificar el video correctamente, y si se lo aplico a este archivo con todos los datos del cáncer. Entonces, a ver qué da, ¿no? Digamos, me dio curiosidad y bueno, entonces aprendí bien cómo era. Él también me contaba que él tomó el archivo más grande, es decir, él tenía el algoritmo de cómo se implementaba DivScan en Python y lo simplificó un montón, a riesgo de que por ahí puede pasar cosas que, por ejemplo, el algoritmo sofisticado de Python tiene en cuenta de que vos, por ejemplo, puedas estar haciendo una recurrencia que va y vuelve y te empieza a dar lo mismo, ¿no? Hay un montón de cosas que él no considera, pero igual vamos a ver que en este caso da bastante bien. De nuevo, nos importamos, son las 4 operaciones de siempre, sacarle la identificación, cambiar las columnas por benigno maligno por 0,1 y normalizarlo, ¿no? El PCA, lo único que hice acá es copiarlo, pasé todo a Nanfi, y él se define, vamos a ver,
hay 4 funciones involucradas para hacer diviscan en la forma que la hizo Santiago hace 2 cuatrimestres. Él se define, y ahora igual Santiago se dedica todo un video a hacerlo, les voy a pasar el video. Esto, a ver, esperen. Esto que estoy haciendo acá no es necesario para que ustedes no tienen por qué programar esto en ningún parcial ni ninguna cosa. Tienen simplemente que usar ¿cómo se llama? La instrucción diviscan y ya fue. Pero está bueno ver un poco cómo es el algoritmo. Lo vamos a hacer rápido, ¿no? Porque voy a citar el video de Santiago si a alguno le interesa. Y si a alguien no le interesa, puede no verlo, o digo, puede no preocuparse por esto, porque nadie le va a exigir en un parcial, en un final, el algoritmo. Pero como es corto, medianamente corto, se los quería mostrar. Primero, uno se define vecindad de un punto E, X y E, que N es la longitud de X. En este caso, ¿qué va a ser? La cantidad de datos que tengo, porque van a ser 569 datos. Entonces empezamos con una función vacía llamada vecinos, y lo que decimos es lo siguiente. P es un punto que tiene 30 componentes, un tumor. ¿Sí? Y entonces, vamos a agarrar I en un rango, en el caso de mi archivo, de 1 a 569. ¿No? Va a ser de 1 a 569. Sí, y me elijo un punto cualquiera, P, ¿no? Un tumor cualquiera, P. P será algo. Si la distancia entre P y XY es menor que epsilon, y el epsilon lo van a declarar ustedes, agregarle a vecinos este I. O sea, y lo que me está diciendo es, o sea, nosotros podríamos ordenar los puntos por cuál es el primero, el segundo y el tercero. Entonces, ¿qué me hace esta instrucción? Por ejemplo, si ustedes ponen a esta instrucción vecindad, agarramos cuál es la vecindad de X28. X, y X ¿quién es? X es lo que definía arriba, que sería el archivo de los tumores, y que están a distancia 0,8. Ahí está, eso es lo que yo me estoy diciendo. Estoy agarrándome el punto 28, es decir, el tumor 28, la fila 28, y estoy fijándome qué puntos están a distancia menor que 0,8. ¿Y qué me saltan todos estos puntos? El 2, el 5, el 6, el 7. Es decir, esto lo que me está diciendo es que la fila 2, la fila 5, la fila 7, la fila 8, la 14, la 15, todos esos están cerca de ese punto a distancia menor que 0,8. Buenísimo. Entonces eso es la función vecindad. La vecindad 0,8 de X son todos estos puntitos, que de hecho son un montón. Capaz que con... ¿no? Bueno, y ahora vamos a los alcanzables, que como le dijimos, uno se definía en núcleos y alcanzables, ¿no? El algoritmo te dice, tenés el núcleo, tenés los alcanzables, que son todos los puntos que van a estar dentro de ese radio menor que epsilon, ¿sí? No todos ellos van a ser núcleo, porque para ser núcleo vos tenés que pasar 2 tests. Tenés que pasar un test que en un radio epsilon tiene que haber más que n vecinos, ¿no? Entonces, bueno, acá está el algoritmo, ¿no? Que depende de CX, y C no está definida, C va a quedar definida después. Hasta acá C es como un número que a ustedes les va a parecer abstracto. Lo que pasa es que estos son funciones auxiliares para que van a estar metidas dentro de una función, y ahí sí va a tener sentido. Por eso es un pelín complejo, pero bueno, N es el número N de len, nuevo punto es 0, et copia, acá es hacerse una copia de algo que le vamos a llamar etiquetas. Etiquetas van a ser estos números, pero se hace una copia para no tocar la etiqueta original. Uy, por включиться повторно. Entonces, para ir a un rango n, si la etiqueta es igual a C, la etiqueta, o sea, C es un conjunto de etiqueta. Ustedes piensen lo siguiente, ustedes van a tener un racimo, y el racimo va con, por ejemplo, 28, ¿no? O sea, esto sería una etiqueta, C. Imagínense que C puede ser un número como este que está acá arriba, ¿sí? Entonces, nosotros agarramos uno de esos números. Si la etiqueta está en C, entonces, ¿qué es? Definimos una función vecinos, que es la función vecindad que recién definimos, y si la longitud de vecinos es más grande que el número mínimo de puntos, que está acá definida, epsilon y el número mínimo de puntos, entonces le agregamos a C esta J, y a nuevo punto que era 0 vale 1. Esto hasta acá se ve medio abstracto, pero quizás ahora va a quedar más concreto. Igual,
hay un video de 40 y pico de minutos donde Santiago se pone en detalle. Porque fíjense, todos los alcanzables es que vaya haciendo eso de agregar, a ver, déjenme ser un poco, a ver, mejor quizás ver al final qué es lo que quiere hacer. Acá va a definir todo. DevScan. DevScan lo que está haciendo es, empieza con etiqueta 0 y empieza con nada, ¿no? Digamos con 269 ceros. Entonces, para ir a un rango n, si la etiqueta es igual a 0, ¿no? Lo que me está haciendo es, a ver, esperen un segundito, tengo todavía una buena cantidad de minutos y ya estoy terminando, así que vamos a mirar un poco este algoritmo, vamos a mirarlo un poco bien, ¿está bien? Yo ayer, hace un par de días lo estuve mirando, lo estuve entendiendo y lo entiendo, ¿no? Pero la verdad que necesito... hasta acá soy un poco abstracto. El punto 1 está fácil, es nada más definirse las vecindades. Ahora, los alcanzables, a ver, acá la entrada es algo que se llama etiqueta, C. C es, por ejemplo, C es una entrada, C puede ser un conjunto de números como este. X es X, et es una etiqueta, ¿está bien? Que también es fíjense que está en la entrada de la función. Es epsilon y mp es el número mínimo de puntos, ¿no? Entonces, nosotros agarramos de esta etiqueta, ¿no? Esta etiqueta, ¿no? Miramos, por ejemplo, la componente i. Y si esa componente i está en esta clase C que nosotros ponemos de input, entonces le calculamos a este punto xi, correspondiente a este i, ¿no? xi, todos los vecinos. Si la longitud de los vecinos es mayor que el número de... ¿Qué pasa si la longitud de los vecinos es mayor que la cantidad mínima de puntos? Entonces, este punto I es un núcleo, si seguimos las teóricas de Gabriela. Entonces, ¿sí? O sea, nosotros acá estamos fijándonos cuáles de todos estos vecinos es núcleo. Y entonces, si es núcleo, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ese núcleo le vamos a buscar todos los vecinos. Me parece que es una cosa acá. Claro. 9 punto igual a 1. Bueno, sí, es un poco abstracto. La verdad que es bastante avanzado el código. Pero más o menos lo que está haciendo acá, en forma medianamente, no sé si lo puedo transmitir, si les interesa más, miren el video de Santiago, pero a Santiago también le cuesta explicarlo porque es bastante abstractón. Pero bueno, porque Santiago lo sacó de un algoritmo bastante avanzado. Pero en cualquier caso acá, esto me está haciendo todos los alcanzables, ¿no? Todavía hasta acá estas cosas dependen de la etiqueta, pero lo que está haciendo es, lo importante es que este algoritmo lo que me está haciendo es cambiar la etiqueta y cambiar la etiqueta, me está agregando un punto a esa clase, ahí está, me está agregando en esa clase al punto, ¿no? Y está dividiendo todo en clases. Bueno, me cuesta este algoritmo, la verdad entenderlo, y no es tampoco obligatorio en la materia, pero la cuestión es que esto, bueno, me está calculando todos los alcanzables de una clase y una etiqueta. Y al final de cuentas, bueno, acá lo que me está haciendo es correr todas las clases y todas las etiquetas, ¿no? Es decir, y bueno, me cito a Santiago, ¿no? Después les paso el link del video. Pero lo que quería ver ahora, lo que hice yo, es adaptar el algoritmo de Santiago, porque en realidad no, y lo usé para mi problema de tumores. Y entonces me definí, está dividido en dos, entonces lo que hice fue, bueno, que me agarre las componentes principales
y me los divide a los que tienen etiqueta 1, los que tienen etiqueta 2 y etiqueta -1. Los que tienen etiqueta -1, que está considerado dentro del algoritmo, son los puntos que se consideran ruido. Y que me corra el algoritmo de... ¿No? ¿Cómo lo hice? Espérame. Claro, a esto lo llamé dbScan, ahí está. Me elegí 0,8 y 5, ¿no? Es decir, que en un radio de 0,8 haya 5, ¿no? Acá está, definir la función dbScan, que me agarre todos los puntos de mis elementos y que me vaya considerando núcleos a cosas que en un radio de 0,8 tienen 5 puntos. Quizá exageré, pero el gráfico que me dio, ahora vamos a probar, y acá lo dibujé, es este. Es parecido al gráfico anterior, pero tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos que para él son ruidos, que no identifica como que pertenezcan a uno u otro clúster. A ver qué pasa si bajo un poco, porque quizás 0,8, teniendo datos normalizados a 1, sea muy grande. A ver qué pasa si le tiro esta. Bueno, tarda un rato en correrla, pero ahora lo vamos a correr para ver, ¿no? Para chusmear qué es lo que me está haciendo. Y ahora acá que me lo dibuje. A ver si mejoró un poco la cantidad de ruido. Uf, no, mucho ruido. Bueno, como les digo, este algoritmo que está acá, y Santiago confiesa, es un algoritmo que es mucho más primitivo que el verdadero algoritmo que está corriendo Python, ¿no? Pero bueno, espero haberles dado, aunque sea la intuición de que lo que está pasando atrás. Python está corriendo los algoritmos que les da Gabriela, pero bien, está teniendo en cuenta posibilidades que se puedan repetir puntos, es decir, es un algoritmo bastante complejo, es un algoritmo bien de programador, pero bueno, como vemos acá, obtuvimos con 0,5 un montón de ruido y cuando le habíamos puesto 0,8 muchísimo menos ruido. ¿Sí? Y bueno, creo que esto sería más o menos todo lo que tenía para hoy, pero esperen, déjenme, que todavía tengo tiempo, ¿no? Bueno, creo que sí, todavía tengo un ratito de tiempo. Quiero aclarar una cosita, una sutileza pequeña y ya estamos. Muy, muy pequeña, ¿ok? Déjenme nada más. Sí. No, acá se entiende que estoy haciendo, que me lo va a dividir en dos clusters, ¿sí? Porque le puse la instrucción explícitamente que sean dos clusters, ¿no? Por eso, yo si acá le hubiera puesto en k-means, ¿no? 3 clusters, me hubieran dado una división en tres racimos. Ahora lo que no me acuerdo, ahora en un momento y no lo aclaré, y en un momento lo que no me termino de acordar ahora es por qué cuando hice dbScan me lo dividí, ¿dónde le indiqué? ¿Dónde le indiqué? Esa es la pregunta. Bueno, me surgió una duda, pero voy a poner un comentario ahora a la noche que me surgió una duda de por qué acá. No me acuerdo si yo incluí en algún lado que me dividan dos racimos, o en este caso dbScan está decidiendo solo que sean dos racimos, porque él dice, hoy lo dividí en dos regiones. Tengo la sensación de que ese es el caso. Que acá yo a k-means, o a los k-vecinos, yo le indiqué que me lo parta en dos clases. Y en k-means yo tengo el derecho a decidir, a graficar el código y decir cuánta cantidad de clases son necesarias. ¿No?
Pero acá en esta segunda aplicación, yo ahora me vino un segundito la duda, y bueno, esto lo preparé hace un par de días y después volví a Camis para repasar todo. No, ahora no me viene a la mente si yo en algún momento le indiqué que sean 2 clases o el algoritmo solo decidió hacer 2 clases. Me parece que esta es la segunda opción. Yo lo había pensado, me parece que el algoritmo, acá, simplemente lo que le dije acá fue cuando introduje dbScan, le puse el epsilon y acá le estoy diciendo 5, ¿no? Y no le puse nada, digamos. O sea, esta división me parece que él solo decidió decir, no, nos quedamos en 2. ¿Está bien? Me parece que acá él solo, y si le hubiera convenido, capaz que me lo dividía en 3 o 4 clases. Claro, porque el algoritmo me parece que acá, sin hacerme el profundo, porque la verdad el algoritmo un pelín me supera, por lo menos me tengo que poner a mirarlo con mucho detalle. En un momento creí entenderlo, de hecho lo entendí, pero tenía sus vueltas. La cantidad de clases, ¿no? Se va agrupando, va sumando, la cantidad de clases va quedando definidas, sola. Me parece que acá se va agregando, se van sumando cuando van pasando estas coincidencias, pero me parece que acá uno no define un n, es decir, definímelo en 2 clústeres. En dbScan me parece que te lo va a hacer solo, te va a decir, mirá, estas son las cosas diferentes. Acá tenés 4 clases densamente agrupadas y esto es ruido. Me parece que esa sutileza hay que señalarla. Igual yo hoy a la noche, no a la noche, a la tarde, no sé por qué digo a la noche, si en un rato capaz que lo estoy bajando, pero por ahí a la noche agrego un comentario. Voy a quedarme pensando un poco esto y voy a agregar el comentario si es correcto o no lo que estoy diciendo, pero estoy convencido de que sí. Bueno, entonces con esto yo creo que terminaría. Entonces espero, o sea, lo importante para mí es que hayan entendido, bueno, o sea, nosotros estamos viendo, como ya vienen las clases de Lorena, Nahuel y de Alina, y ustedes están, esta técnica por ahí, me daba la impresión, para mí mismo, me daba la impresión de que es un poco abstracta, en el sentido de, bueno, estoy agarrando componentes principales, dividido en clúster, y uno puede pensar, ¿para qué? Bueno, tengan en cuenta con lo que vimos hoy. Primero, que fue bastante potente, ya sea dbScan, K-means o K-means, sí, ¿no? O K-vecinos, fue muy potente como para diferir entre tumores benignos y malignos. Y de hecho existen una librería que hoy puse, pero obviamente no es parte de la materia, la puse como bonus track, una librería que hace inteligencia artificial, te agarra tus puntos, tiene un algoritmo ahí metido por atrás bastante avanzado, pero lo que te hace es, a partir de K-means, te predice, si se entrena, ¿no? Y te predice si es benigno o maligno el tumor. Y con una eficiencia del 96% era. Entonces, si bien nosotros estamos viendo, y insisto, se llama aprendizaje no supervisado, esta división de datos puede servir como para aplicar ese algoritmo que apliqué al final en el primer archivo, que es de inteligencia artificial, y que te permite hacer predicciones sobre nuevos puntos o nuevos tumores que vas agregando. Y así que, bueno, eso es lo que quería transmitir. No sé si quedó claro, si hay dudas, si necesitan ver parte del algoritmo de nuevo. A los chicos que entraron de nuevo, alguno entró de nuevo y no recibió los archivos, pues recién les estaba mandando todos esos archivos que tengo acá abiertos. También que los voy a bajar ahora a la noche, a la tarde, a los archivos de la materia, pero si quieren, hay alguno que haya entrado hace poco y quiere el archivo de nuevo, porque creo que cuando ustedes entran, los chats que yo mandé anteriormente no los pueden ver, ¿no es cierto? En el gráfico de dbScan no se veía ruido, ¿no? Sí se veía. Mira, a ver, déjame ver, María, para que te lo comparto. Safari. A ver, acá, claro, en este sí se ve ruido, ¿no? Porque
pero en el otro no, tenés razón, en el otro, que era este, ¿no? DevScan, sí, en este no, en este tuvo éxito y no encontró ruido. Pero en este, que es el algoritmo más rústico, sí encontró ruido. Sí encontró ruido, pero en el algoritmo no. Obviamente, como te digo, el algoritmo que dio la vez pasada Santiago, que déjenme mostrarles, es un segundito y de paso les paso el video, es un segundito. Es un segundito. Es medio segundo. Diviscan, esperen, ya mismo se los mando. A ver, Diviscan. Clase 23. Pim, pim. Sí. Buscar algún núcleo, Ahí lo agregarle voy los vecinos a ese núcleo. a poner acá. Y acá lo agrego. Ahí lo logré. Bien. Tic. Ahí lo tienen. Esa es la clase que dio hace 1 o 2 cuatrimestres Santiago, donde explicó, aunque obviamente él lo dijo también, como les digo yo, algo opcional. Desde el minuto 15 en adelante, él explica ese algoritmo que simplificó, pero él lo hace con un conjunto estadístico de puntos que se llama make blocks, ¿no? Que no tiene ninguna aplicación en particular. Entonces yo me agarré y dije, bueno, entendí el algoritmo, pero lo que hice es tratar de aplicarlo a este problema de cánceres. Y bueno, y obtuve esos gráficos que tenemos, pero bueno, es como para tener una intuición de lo que está pasando, ¿no? Y bueno, ahí tienen el video de YouTube, si les interesa, ¿no? Como les digo, él admite también que es un algoritmo bastante avanzado. O sea, se entiende la cuenta teórica que Gabriela plantea, pero por ahí implementarla en un archivo Python y que no sucedan esas coincidencias, hacerlo un algoritmo sofisticado puede ser bastante denso. Entonces lo que hace Santiago es ese algoritmo que les presenté hoy, en forma bastante mucho más sencilla, pero que tiene un éxito parcial. Pero bueno, cuando le puse 0,8, un éxito en 0,8, eran tan solo 4 puntos ruido, y tenemos 569 puntos. 565 puntos que están bien definidos y 4 que son ruido, bueno, tampoco es tan grave. O sea, funcionó bastante bien. De acuerdo al epsilon que uno elija, funcionó bastante bien. Y de hecho póngale que tenga 20 o 25 puntos de ruido. De 569 puntos, tener 29 puntos de ruido tampoco es tanto. Tenés 570 puntos ¿no? Que son bastante confiables. Y de hecho a veces el ruido no sé si es malo. No necesariamente un ruido es malo. Capaz que el ruido te está diciendo, no, vos estás usando este algoritmo, ¿no? Pero mira, yo acá te digo que hay ruido. ¿Estás seguro con estos datos? Pues estos datos capaz son medio aberrantes y vos los estás considerando dentro de tu esquema y están modificando la situación. Capaz que a veces te conviene quizás borrarlo. A ver, yo hice una predicción, pero este tiene ruido. A ver qué pasa si borro estos elementos que tienen ruido y cómo queda realmente la cosa. ¿Entendés? O sea, el ruido no necesariamente es malo. A veces el ruido, de hecho, puede ser beneficioso para sacar datos que no te conviene tener. No sé, eso depende en cada contexto. Se puede imaginar que esto es muy rico. Es difícil cuantizar si puede servir o no. Ese tipo de cosas ustedes las van a tener que considerar en su vida de biólogos, de acuerdo al problema que tengan enfrente. La verdad que yo no sé, tampoco soy médico, y tampoco se crean que la predicción es una predicción muy buena, 0,98, pero la verdad que el cáncer es un tema delicado, los tumores, y la verdad que para hacer predicciones yo les recomiendo no solo guiarse en lo que di, sino estudiar un poco de estadística bayesiana, y digamos, para hacer predicciones conviene tener un ser sólido en un montón de cosas, digamos, ¿no? Pero bueno, tómenselo como un juego, tampoco salgan cantando victoria y uy, yo ya puedo predecir tumores, no. Es como un jueguito que hicimos, ¿está bien? Lo que pasa es que estaba bueno porque se ve la aplicación. Pero está bien, o sea, el tema es delicado y please, tómenselo con soda. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? No, por ahora no. Bueno, hoy voy a estar como siempre a la noche conectado. Obviamente tengo mis alumnos, pero si alguno realmente se quedó con dudas y quiere meterse a la noche, yo usualmente se me conectan pocos alumnos, pero bueno, pero eventualmente también me van a hacer preguntas y
si ustedes se quieren conectar o hacer preguntas, hagan preguntas. Nos vemos entonces a la noche. Bueno, los saludo y bueno, en un rato termino de guardar el video y lo subo al YouTube de la materia y lo subo a la página con todos los archivos correspondientes que, bueno, que ustedes hoy recibieron. Así que bueno, saludos. Y Dale, profe, gracias por la clase. bueno, doy por terminada la clase y nos vemos luego. Chau. Hasta luego. Hasta luego.